Saludos estimados alumnos, espero que hayan tenido una excelente semana y fin de semana. Felicito a las personas que ya enviaron la prueba, excelente trabajo, ojalá que todos pudieran trabajar de la misma manera, ¿ya? La verdad es que yo creo que la asignatura ha sido bastante fácil, sin presión, siempre con tiempo extendido, pero espero que todos respondan así como que tengan el mismo compromiso que los compañeros que ya han enviado. Ya les aviso que hoy día es el último plazo, porque tuvieron una semana. Así que, bueno, sin más que añadir sobre la prueba, vamos a pasar al siguiente tema, que es otro diálogo más con el personaje Yusuf de situaciones cotidianas de la vida. ¿Ya? En este caso es en el médico. Ya vamos a ver el título, dice Ainda at-Tabib. ¿Ya? ¿Se acuerdan que probamos con eso? Está viva, at-Tabib. Ya, at-Tabib es el médico. Ainda significa junto, con, ¿ya? Entonces acá podríamos traducirlo como en el médico, o sea, en el doctor, o con el doctor. Ainda at-Tabib. Entonces, comienza la primera escena. Sha'ara Yusuf bi alam fi batni. Sha'ara significa sintió. Sintió Yusuf bi alam. Alam es un dolor, es dolor. Fi batni. Batn es el estómago. Batnihi, su estómago. ¿Ya? Recuerden que no siempre se ponen todas las vocales, pero esta última debería ser batnihi. Fi batnihi, en su estómago. Entonces, segunda escena, dice. Fadhahaba ila tabib. ¿Ya? Dhahaba ila tabib. Fue al médico. Dhahaba significa fue, pero acá tenemos también la sílaba fa. Fadhahaba ila tabib. Esta sílaba, fa, significa entonces, ¿ya? O como dicen en inglés, so. So he went to the doctor. ¿Ah? So he went to the doctor. Entonces en árabe dicen fa, فذهب إلى الطبيب. ودفع أجر الفحص للممرضة وجلس. Ya, entonces acá tenemos un verbo, ودفع. Dafa'a significa pagó. Ajar, ajar es el precio, ¿ya? El costo. Ajar. Al-fahs, fahs significa examen, ¿ya? Y lil mumarrida, mumarrida es enfermera, y esa partícula li significa a, ¿ya? A la enfermera, lil mumarrida. Wa jalasa, jalasa del verbo yulus y se sentó. Wa jalasa. Voy a leerlo completo. فذهب إلى الطبيب ودفع أجر الفحص. De nuevo. فذهب إلى الطبيب ودفع أجر الفحص للممرضة وجلس. Sigamos. جاء دوره. Daur, lo vimos antes, significa el turno. ¿Ya? Dauruhu, con ese ja al final, significa su turno. Entonces, ya'a, llegó, ya'a, dauruhu, su turno. Fadakhala hujra al-fahs. Fadakhala hujra al-fahs. Aquí tenemos un verbo similar al anterior. Dakhala, acá vimos dahaba. Dahaba significa fue. Y dakhala significa entró. ¿Ya? ¿Y qué significa el fa? Fadakhala significa so he entered. Entonces entró hujra al-fahs. Hujra, lo vimos en el diálogo anterior, significa pieza, ¿ya? La sala, la pieza, la habitación. Al-fahs, ya que es una palabra nueva, fahs significa examen o examinación, ¿ya? Entró a la sala de examen, de examinación. Y ahora empieza el diálogo, empieza a hablar el doctor, at-tabib. Mada indaka. Mada indaka. Mada significa qué, como en inglés what. Indaka, dijimos que inda, como al principio inda significa junto, con, y cuando el doctor le pregunta indaka, significa contigo. En el fondo, ¿qué hay contigo? ¿O qué pasa contigo? Mada indaka. ¿Qué pasa contigo? Yusuf. Indi,
conmigo, o tengo, indi, alam, fi batni, tengo dolor en mi estómago, fi batni. Sigamos ahora acá a la derecha. El tabib le pregunta, Hal indaka suda'? ¿Tienes jaqueca? Hal significa solamente que es una pregunta, ¿ya? Es como el signo de pregunta. Hal indaka, junto a ti o tú tienes, indaka suda', jaqueca. Yusuf responde la, no. Después le pregunta, Hal indaka qa'? Y Yusuf responde la. ¿Qué significa qa? Si se fijan, son dos letras, la qaf y el hamza. Qa. Y esto me da la impresión que es una onomatopeya, ya que significa que el sonido de la palabra me sugiere el significado. Qa, qa, ya significa vomitar. Entonces le pregunto al doctor, ¿Hal indaka qa? Y Yusuf responde la, que no. Después el doctor le pregunta al tabib, ¿Hal indaka ishal? Y Yusuf responde, Na'am, qalil, sí, un poco. ¿Qué significa ishal? Fíjense la flecha. Va y viene, va y viene. Significa diarrea. Entonces el doctor le está preguntando dentro de los síntomas, ¿Hal indaka ishal? Y Yusuf le responde, sí, un poco. Na'am, qalil. Por último, el doctor dice, al-tabib dice, Da' miqyas al-harar fi famuka. Da', esta primera palabra que son dos letras, es una orden, un imperativo, significa pon. Da'. Miqyas al-harar. Miqyas significa, es como escala o la medición, y al-harar significa el calor. Entonces, está hablando del termómetro. Ya nosotros tenemos una palabra para eso, y en árabe se dice miqyas al-harar. Entonces, el medidor de temperatura, medidor de calor. Fi famuka. Acá le falta la U, pero es famuka. Significa en tu boca. Y después, entre paréntesis, el narrador dice, Yusuf yada' miqyas al-harar fi famuhu. En su boca. Ya, cuando el doctor le habla, dice, ponlo en tu boca. Y cuando el narrador dice, Yusuf puso el termómetro en su boca. ¿Ya? Por eso acá el posesivo es ka, famuka, tu boca. Y en la narración dice, fi famuhu, en su boca. Y eso es importante porque, aparte del vocabulario que estamos aprendiendo, eso es uno de los elementos de gramática que vimos cuando alguna vez estudiamos los posesivos. ¿Ya? Entonces acá Yusuf habla a veces de batni, cuando dice mi estómago, me duele. Y el narrador cuando dice batnuhu, su estómago, le duele su estómago. ¿Ya? Y también cuando el doctor le habla, indaka, tú tienes, o junto a ti. Le dice famuka, en tu boca. ¿Ya? Bueno, sigamos. El doctor, akshif sadruka min fadlik. Akshif significa descubre, destapa. Sadr, el sadr es el pecho. Entonces si le dices sadruka, si termina con K, tu pecho. Akshif, descubre, sadruka, tu pecho. Min fatlik, por favor. Después entre paréntesis, que es lo que es el narrador, Yusuf yakshif sadrihi. Yusuf descubre su pecho. Yusuf yakshif sadrahu. Eso no es sadri, sadrahu. At-tabib yafhas sadruhu. El doctor, al-tabib, yafhas, examina. ¿Se acuerdan de esa palabra que vimos? Fahs. Y ahora es un verbo. Yafhas, examina. Sadrahu, su pecho. Wadahrahu, y su espalda. Bisamma'a. Acá hay una palabra nueva. Bi significa con. As-samma'a es el estetoscopio. ¿Ya? Y para que ustedes se fijen, una característica del idioma árabe es que el verbo escuchar, que es sami'a, tiene estas tres letras, la letra sin, la letra mim y la letra ain. Y aquí lo que están haciendo, aparte del artículo, ¿ya? Al sama'a, aparte del artículo, están duplicando la letra mim, bisamma'a, y están alargando la vocal con un alif,
¿ya? Entonces en vez de sami'a, que significa escuchó, este artefacto le pusieron samma'a, que es como una manera de potenciar el verbo escuchar, y así dan con esta nueva palabra. Samma'a es el estetoscopio, que es el instrumento que usan los médicos para escuchar los latidos del corazón. Bueno, y por último, el tabib dice: Sadruka salim, walhamdulillah. Ya, tu pecho salim, walhamdulillah, gracias a Dios. Entonces salim significa sano. Tu pecho está sano, gracias a Dios. Yusuf, Mada indi. Ya, ahora Yusuf pregunta: Mada, ¿qué hay? ¿O qué? Indi, conmigo. ¿Qué tengo en el fondo? Recuerden que hay palabras, igual que en el español, que depende el contexto, va a ser su significado. Inda significa junto a. Entonces cuando digo indi, teléfono, yo puedo decir junto a mí hay un teléfono, o indi teléfono puede significar tengo un teléfono. ¿Ya? Entonces en este contexto, cuando Yusuf pregunta Mada indi, en el fondo está preguntando qué tengo. ¿Ya? At-tabib, Indaka humma khafifa. Indaka, tienes. Humma, aquí está la ha y la mim. Humma, con alif caído. Khafifa. Humma es fiebre. Y khafifa significa suave o leve. Y aquí el doctor dice: Wa wasfa al-ilaj, y la descripción del tratamiento. Wasfa, as-sifa son los atributos, son las características. Wasfa también son las características o la descripción de algo. Entonces, wasfa al-ilaj, el ilaj es el tratamiento. Dice, la descripción del tratamiento es, dos puntos: sharab wa aqras wa huqan. Sharab significa beber, ¿ya? Aqras significa píldoras, pastillas. Y huqan significa inyección. Entonces Yusuf dice shukran, gracias. Y el doctor le dice por último: arji' ba'da usbu'. Arji', vuelve, ba'da usbu', después de una semana. Ba'da, después, usbu', semana. Ya, chicos, ese es el nuevo diálogo. Es más completo, pero yo encuentro que hay muchas palabras que ya hemos visto antes. ¿Ya? Bueno, eso sería, chicos. Ya para que de un principio lo puedan revisar en este video, y después podemos hacer un ejercicio antes de un quiz. Ya, chicos, que tengan una buena semana.